Muy buenas tardes, queridos estudiantes de octavo. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Pues bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase. Bienvenidos nuevamente. Bien, jóvenes, como siempre, no nos olvidemos de dar gracias a Dios por poder seguir trabajando y porque sabemos que Dios nos da salud, nos da el pan de cada día. Y también, como siempre les digo, chicos, por favor también pedir por la gente que no lo tiene, por la gente que está enferma, está en los hospitales. ¿Sí? Entonces, siempre hacemos eso para que Dios mismo sea el que nos ilumine, nos ayude a sobrellevar toda esta situación. ¿Sí? Bien, chicos, vamos con el valor de la semana. El valor de la semana, chicos, en este caso vamos a conversar un poquito acerca de los derechos humanos que tiene el ser humano. Estos derechos son inherentes, es decir, que nadie nos puede quitar a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Ustedes saben que todo este tiempo estamos hablando de lo que es el respeto, estamos hablando de la paz, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, nuevamente repito, son el respeto a los derechos humanos. Entonces, no lo olvide, es para todos, ¿sí? Bien, el tema, nuevamente, los derechos humanos. El objetivo, los estudiantes comprenden sus derechos. ¿A través de qué? A través del conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia, en cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia, a la libertad de una educación, a una vivienda, a la participación política y al acceso a la información. Mire, cuántos derechos, no solamente ustedes como estudiantes, ¿no es cierto?, sino todos lo tenemos y por lo tanto debemos conocer. ¿Sí? Bien. Una de las actividades que ustedes deben realizar, jóvenes, es, primero, les presento este cuadro para que usted en este cuadro pueda colorear todo lo que son los derechos humanos, pero los que usted conoce, ¿sí? Los que usted haya escuchado, ¿sí? Entonces va a colorear de diferente forma de todos los que usted conoce, ¿sí? Y bien, la segunda actividad corresponde, ¿sí? En base al cuadro anterior que les acabo de presentar, ¿sí? Ahí usted tiene 30 derechos humanos. Entonces, usted en una hoja de cuaderno o en el cuaderno va a identificar, ¿no es cierto?, cuáles se cumplen en su casa, en su colegio y en su barrio. Entonces, aquí tenemos un cuadrito en donde usted va a identificar en la casa cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen. En mi colegio, cuáles se cumplen, igual, cuáles no se cumplen, y también en su barrio, cuáles se cumplen, cuáles no se cumplen. Nuevamente, chicos, esto en base al cuadro anterior, en donde tienen ustedes 30 derechos humanos. ¿Sí? Continuamos. Bien, el tema de esta clase son los incas. ¿Cuál es el objetivo, chicos, principal de esta clase? Destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de América desde la formación de las grandes civilizaciones, como los incas en este caso. ¿Sí? Bien. La expansión de los incas. Los incas prácticamente se establecieron en un vasto imperio desde el sur de Colombia. Tenemos aquí, jóvenes, hasta el noroccidente de Argentina, hasta acá. Su medio geográfico comprendió
Al occidente, las costas del Océano Pacífico. Al centro tenemos las elevaciones de la cordillera de los Andes, ¿sí? Y al oriente, la selva amazónica, como ustedes pueden observar, ¿sí? Los gobernantes del Imperio Incaico, a partir del año de 1438, están Pachacútec, tenemos Tupac Yupanqui, ¿sí? 1471-1493. Luego, Huayna Cápac, de 1493 a 1527. En 1527 muere Huayna Cápac y tras la muerte de este inca, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, se enfrentan y vence a Atahualpa, quien prácticamente se convirtió en el inca del Tahuantinsuyo y fue quien recibió la expedición española. Para el año de 1300, los incas provenientes de la región del lago Titicaca vencieron a los aymaras y fundaron la ciudad del Cusco. Sí, usted sabe que el Cusco es la ciudad o prácticamente la capital del gran imperio del Tahuantinsuyo en Perú, ¿cierto? Bien, para el año de 1438, como ya lo dije anteriormente, el Inca Pachacútec derrotó a los chanchas y luego combatió a los pueblos Cañaris, Quito y Chimo. Es decir, siempre ellos querían ir extendiendo, ¿no? Su territorio, en este caso, venían hacia el norte, ¿sí? Por la parte sur prácticamente de lo que hoy es nuestro país, Cañaris, Quito y Chimo, ¿ya? Para 1471 y 1493, con el Inca, Tupac Yupanqui, finalizaron prácticamente las conquistas de su padre, ¿ya? Para 1493, 1527, Tupac Yupanqui ubicó, ¿sí?, la corte en la ciudad de Tumibamba y comandó la campaña contra los pastos. ¿Sí? Tumibamba, actual Riobamba, ¿sí? 1525, el emperador fue informado de la llegada de los hombres barbados a la costa del norte del imperio. Es decir, era ya prácticamente la primera llegada de los españoles hacia las costas. Para 1527, Huayna Cápac muere y quedan sus hijos, como ya dije igual anteriormente, Atahualpa y Huáscar, a cargo de todo el imperio del Tahuantinsuyo. Pero prácticamente hubo inconvenientes en donde se enfrentaron y Atahualpa vence, quedándose como el único inca rey del gran imperio del Tahuantinsuyo. Miren, aquí tenemos también algunos gobernantes del Tahuantinsuyo. Como les dije, en orden, tenemos el primer inca, Pachacútec, luego le sucede igual su hijo, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Atahualpa fue prácticamente el último inca del Tahuantinsuyo. ¿Cómo estaba la organización del Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo quería decir las 4 partes del mundo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo estaba dividida. El Chinchasuyo, ¿sí?, es la parte norte del gran imperio. Luego, el Contisuyo al occidente y el Collasuyo al sur y el Antisuyo en la parte oriental. ¿Sí? Nuevamente, Chinchasuyo al norte, Contisuyo al occidente, ¿sí?, Collasuyo al sur y Antisuyo en la parte oriental. ¿Sí? Entonces, podemos darnos cuenta cómo fueron cada uno de estas divisiones, digamos, tenía sus provincias y tenían igualmente cada uno una red de caminos que llegaba prácticamente hacia el Cusco. Tenía una red de caminos de prácticamente unos 23,000 kilómetros que eran transitados por los chasquis o mensajeros, los cuales informaban al emperador sobre los hechos que ocurrían lejos de la capital, el Cusco. ¿Sí? Bien, continuamos, por favor.
En cuanto a la organización social, estaba de esta manera. Tenemos a las clases privilegiadas y a las no privilegiadas. A la cabeza de toda esta organización estaba la realeza, que estaba conformada por el Zapa Inca o el Inca, que era considerado el hijo del sol. Luego tenemos al clero, a la nobleza, ¿no? Al clero, que estaba formado por sacerdotes, el principal, el gran sacerdote del Templo del Sol, debía ser hermano o tío del Inca. También aquí pertenecían las mamaconas o mujeres vírgenes al servicio del Inca y de los santuarios, ¿sí? Luego tenemos a la nobleza, tenemos aquí a la nobleza que era prácticamente la familia del Inca, su esposa Coya y sus hijos. Y también sus representantes y jefes de la provincia, que también llamados orejones o curacas, ¿sí? Acá. Luego tenemos después de la nobleza, tenemos a las clases no privilegiadas que prácticamente pasarían a ser el pueblo, ¿cierto? Entonces el pueblo estaba formado por hombres comunes. También tenemos a los ciudadanos comunes, ¿no es cierto? Que eran la fuerza de trabajo principal. A los mitimaes, que eran los colonizadores y migrantes obligados, yanaconas, también servidores del Inca, perpetuos, ¿no? Y de la nobleza, y los piñacuñas, que eran los esclavos, o también eran los que eran prisioneros de guerra, ¿sí? Esa era la organización social del gran imperio de los incas. Bien, vamos a ver qué era el Ayllu. Era prácticamente la base económica y social de los incas, ¿sí? Estaban divididos en unidades campesinas de producción dirigidas por un curaca. Cada año el curaca repartía tierras a las familias para que sean cultivadas. La cosecha se almacenaba y se repartía en 3 partes. El tercio de esto era para el soberano, un tercio de la producción era para el soberano, otro para los sacerdotes y el otro para el ayllu, ¿sí? Todos los miembros del pueblo estaban obligados a participar en las campañas militares y a trabajar en las obras del imperio. Y a cambio de todo esto, el Inca prácticamente les garantizaba el orden y la tranquilidad, ¿sí? Entonces eso era muy importante para toda la población de ese gran imperio de los incas, ¿sí? Entonces trabajaban, tenían donde trabajar y también el Inca les proporcionaba paz y tranquilidad en esos pueblos, ¿sí? Entonces aquí también nosotros podemos verificar que el ayllu poseía tierras, ganado, pastos, bosques, que eran propiedad de todos, ¿ya? Una vez apropiada la tierra, el curaca procedía a dividirlas para que puedan trabajar, ¿sí? Bien, continuamos. En cuanto a la organización económica, la agricultura, como ustedes saben, en todos los pueblos aborígenes era la base principal de todos los pueblos. Y en este caso hablamos de los incas, ¿cierto? Ya, adoptaron la técnica para mejorar la productividad, cultivaron en zonas planas, en zonas inclinadas, construyeron canales, construyeron acueductos. Es decir, era una civilización bastante avanzada, ¿sí? En cuanto a la ganadería, comprendía la cría de alpacas, llamas y vicuñas, que servían para la carga y también la lana para que ellos puedan elaborar sus vestidos, ¿sí? Los incas eran tejedores de algodón, de pluma y lana. En cuanto a la cerámica, pues elaboraron objetos de policromía. Tenían funciones estos objetos, tanto domésticos como también
ceremoniales. En orfebrería trabajaban lo que era el oro y la plata también. Sí, aquí tenemos algunos elementos que utilizaban en la agricultura. Esta es la azada, que es parecido a un asadón en la actualidad, ¿cierto? Entonces, ellos se las ingeniaron para poder cultivar. Y la taglia, igualmente, una especie de punta para poder mover la tierra, ¿sí? Eran las herramientas de trabajo que ellos utilizaban, ¿sí? Y también la base, ellos cultivaban algodón, papas, maíz, que eran los productos más importantes de los incas, ¿ya? Ahí está la organización económica incaica, que cada cual se eh, dedicaba, digamos, a las diferentes actividades productivas, ¿sí? Bien. Tenemos a los dioses principales. Los dioses, ellos eran politeístas y creían prácticamente en varios dioses. También creían en la vida después de la muerte, momificaban a sus muertos. ¿Ya? Aquí tenemos los principales dioses del mundo inca. Por ejemplo, tenemos al dios Sol, el Inti, dador de la vida. El dios Viracocha, creador del mundo inca. Y la diosa Pachamama, diosa de la madre tierra. Fueron los principales dioses de los incas. Bien, el Cusco no es otra cosa que la capital del gran imperio de los incas, ¿ya? Son los nombres por los que se conoce a la antigua capital del imperio inca, ¿no? Cusco o Cusco. Bien, considerada la capital arqueológica de América, porque prácticamente hay hasta la actualidad muchos arqueólogos investigadores que van a visitar estas grandes restos, digamos, arqueológicos del mundo inca. Se cree que también fue un centro espiritual y político, gracias a los incas Pachacútec y Tupac Yupanqui, quienes fueron los que diseñaron prácticamente el plano del crecimiento de esta ciudad. Al Cusco llegaban de todas partes del imperio. Había caminos para que lleguen del Collasuyo, Contisuyo, de todas las partes, ¿no? Contisuyo, Chinchasuyo, todos llegaban a la capital del Cusco. Entonces, de esta forma diseñaron tanto Pachacútec y su hijo Tupac Yupanqui para poder tener conexión con todos los pueblos del gran imperio. Bien, el legado monumental de los incas. Los incas fueron grandes ingenieros, arquitectos. Todavía se conservan las fortalezas, puentes colgantes y caminos que suben a las cumbres de los Andes. El sitio arqueológico más importante es el de Machu Picchu. Miren, tal vez alguno de ustedes o tal vez sus familiares hayan visitado estas grandes fortalezas que dejaron los incas, principalmente lo que es Machu Picchu, ¿cierto? Se cree, ¿no es cierto?, que prácticamente se cree que fue la morada del Inca y de la nobleza, que tenía muchos privilegios y eran atendidos por cientos de sirvientes. Se cree también que es una fortaleza militar, una fortaleza religiosa. Alrededor se han encontrado cadáveres o restos prácticamente de mujeres, por lo tanto se cree que vivían ahí sacerdotisas o vírgenes del sol. Entonces, miren, es un legado monumental bastante grande que lo tenemos hasta la actualidad, ¿sí? Así que cuando haya la oportunidad, hay que conocer estas grandes fortalezas que dejaron nuestros antepasados. Bien, tenemos los principios del mundo andino. Esto es muy importante. Tenemos el principio de la relacionalidad, de la correspondencia, de la complementariedad, de la reciprocidad
y de la ciclicidad. Son principios, mire, que los incas dejaron para el pueblo de ellos. El principio de la relacionalidad, por ejemplo, dice que para el ser humano andino, inca, el universo es ante todo un sistema de entes interrelacionados, dependientes del uno del otro, ¿sí? Así como también de la correspondencia, el orden cósmico de los cuerpos celestes, las estaciones, la circulación del agua, los fenómenos climáticos y hasta lo divino, tienen también su correspondencia en el ser humano y sus relaciones, tanto económica, social y cultural. La complementariedad también, cada ente, cada acontecimiento tiene su contraparte, en donde prácticamente un complemento como condición necesaria para ser complementos y capaces de existir y actuar. Y por último, el principio de la ciclicidad. Si debido a las experiencias agrícolas, el hombre andino concibe el tiempo y el espacio como algo repetitivo. Por ejemplo, la infinidad no es entendida o la infinidad, ¿no es cierto? No es entendida como una línea sin fin, sino como un movimiento circular o espiral que es interminable. Es decir, está siempre dando la vuelta. Por eso dice principio de ciclicidad. ¿Sí? Bien, ahí tenemos algunas gráficas. Principio de la relacionalidad, ¿sí? De unos con otros, de la correspondencia, y tenemos de la complementariedad también. Ya, en cuanto a la reciprocidad, tenemos algo aquí. Es una característica muy especial de la conducta cotidiana y de la forma de gobierno en la vida andina. La reciprocidad está ligada al significado de solidaridad. Es el intercambio de bienes y servicios entre personas conocidas entre sí, en el que entre una prestación, su devolución, debe transcurrir en un cierto tiempo y el proceso de negociación en un lugar de ser un proceso de regateo. Posee más bien formas ceremoniales, ¿sí? Entonces la reciprocidad andina es devolver por igual lo que se ha recibido y recibir como devolución lo que se ha dado. Esa es la reciprocidad que dejaron pues este gran imperio de los incas. Bien, tenemos el legado, es decir, las cosas más importantes que ellos dejaron como cultura a nuestros pueblos. Una de las cosas importantes es el desarrollo de técnicas agrícolas. Las sociedades americanas desarrollaron técnicas de cultivo asociadas al conocimiento que poseían sobre ciclos productivos de plantas, el uso y la conservación de los suelos, el aprovechamiento de los terrenos montañosos, la construcción del sistema de riego y que incluía acequias y camellones. Bien, entonces, mire, este legado es muy importante que incluso hasta la actualidad se sigue utilizando, ¿sí? En cuanto al desarrollo textil, bien, se dio gracias al aprovechamiento de la lana de los animales, como la llama, la vicuña, el algodón, ¿no es cierto? Muchas de las técnicas de hilado desarrolladas por estas culturas se continúan utilizando hasta el día de hoy. ¿Sabe? Por ejemplo, nosotros tenemos el desarrollo textil principalmente en el sitio de Otavalo, principalmente, ¿sí? En cuanto al trabajo comunitario, mire, fue un ejemplo de trabajo para el resto de las generaciones, ¿cierto? Las sociedades aborígenes establecieron esquemas de trabajo comunitario para la realización de grandes obras de infraestructura. Este sistema fue aprovechado por los conquistadores españoles para la construcción de iglesias. Mire. Bien, entonces, el trabajo comunitario. Bien, el conocimiento
en la técnica de fundición de los metales, ¿cierto? Estas sociedades explotaron y manipularon metales como el oro, la plata, el platino y el cobre, utilizados para adornos, utensilios de uso ceremonial, mucho antes que las sociedades europeas. Miren, yo les decía en la clase anterior de que prácticamente nuestros pueblos fueron bastante avanzados. Habíamos visto características de los mayas, hoy vemos de los incas igual forma. Entonces no es que no teníamos nada, teníamos muchas cosas avanzadas, muchos conocimientos en algunas situaciones. Entonces estábamos, mire, casi a la par, y es más, de pronto un poco más de adelanto en estos conocimientos, ¿sí? Bien, en cuanto a astronomía, emplearon sistemas de medición del tiempo mucho más precisos que los utilizados en Europa de aquel entonces. Entonces tenemos, ustedes ya hemos visto lo que es el calendario maya y el calendario azteca. Bien, lo nuestro, el legado americano entonces, está en todo lo que nos rodea, en nuestro lenguaje, en nuestras costumbres, en nuestra comida, la diversidad de ecosistemas que estas culturas domesticaron plantas únicas, ¿no es cierto? El uso de las plantas medicinales, los sistemas de riego, de siembra, de cosecha, son claros ejemplos heredados por estas culturas. Forman parte ahora en la actualidad de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra identidad. ¿Sí? Bien, chicos, entonces vamos a tomar lo más importante que nos puede servir para nuestra vida de lo que nos dejaron nuestros antepasados. En este caso, pues, el gran imperio de los incas. Bien, les dejo un mensaje. Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Entonces, le dejo para pensar, ¿no? Entonces, para que nosotros pongamos un poquito más de interés en conocer quiénes fueron nuestras raíces, nuestros antepasados, qué hicieron y qué nos dejaron. Entonces, ahí hemos visto ya los legados más importantes que nos dejaron este gran imperio de los incas. Bien, igualmente la tarea está clara. Por favor, envíe lo más pronto posible a la plataforma del SAE. ¿Sí? Muchas gracias, señores, por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.